El evangelio que escuchamos hoy es el evangelio de Mateo. Fue escrito en el año, después de la muerte de Jesús, 50 años después de la muerte de Jesús, y fue escrito en Antioquía de Siria por un judío converso. Y en esa comunidad de Antioquía había muchos judíos que se habían convertido al cristianismo. Y entonces en ese contexto, 50 años después de la muerte de Jesús, es cuando la gente empieza a preguntarse y dice, bueno, Jesús iba a venir a instaurar un nuevo reino, un reino de justicia, de paz. Y entonces la gente empieza a preguntarse y dice, pero todavía no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado ese reino de justicia? La comunidad hispana, la comunidad primitiva cristiana se habían convertido al cristianismo, pero algunos se habían enfriado. Y entonces en la misma comunidad cristiana ya estaban pasando cosas que no eran buenas. Entonces la gente empieza a ver eso y se empieza a desanimar. Y por eso preguntan y dicen, bueno, ¿por qué si Jesús venía a instaurar un reino de justicia y de paz, por qué no ha pasado todavía? Que es la misma pregunta que nosotros nos hacemos y decimos, después de 2000 años, el reino de justicia y de paz todavía no está. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué sigue así habiendo mal en el mundo? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos también, como aquel pueblo del tiempo de Jesús. ¿Por qué sigue habiendo mal en el mundo? Y en la primera carta a los Corintios, Pablo vemos que es una persona rígida, porque por ahí se oye que hay uno en la comunidad cristiana, pues que vive una vida inmoral, y dice Pablo, una vida inmoral que ni siquiera entre los paganos se ha visto. Dice, a ese tal échanlo fuera de la comunidad cristiana, es lo que dice Pablo. Y entonces hay otros en la comunidad cristiana que dicen, no, hay que darle otra oportunidad, hay que ayudarlo a cambiar. Y entonces están esas dos luchas, aquellos que quieren sacar a aquel que es malo y aquellos que quieren darle otra oportunidad. Entonces, a veces es la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cuándo va Dios a sacar todo lo malo de nosotros? Y es ahí en ese contexto donde nace esta parábola que encontramos hoy en el Evangelio. Y por eso dice que salió esta persona a sembrar y sembró un buen grano. El grano de trigo que plantó era bueno. Todo lo que Dios planta es bueno. En la creación del mundo, cuando Dios crea todo, nos dice el libro del Génesis, 7 veces, y Dios vio que aquello que había creado, que aquello que hizo, lo hizo bueno, es lo que nos dice. Entonces, si Dios creó todo bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué, si Dios creó todo bueno, por qué hay mal en el mundo? Y la respuesta la encontramos en el Evangelio de hoy. Hay mal en el mundo porque el enemigo vino y plantó, cuando estaban dormidos, vino y plantó la semilla mala, la cizaña. Y por eso decimos, ¿quién es el enemigo? Pues el demonio, que viene y planta en aquello que Dios creó bueno, viene y planta lo que es malo. Y entonces por eso vemos esa realidad del bien y del mal. Y entonces la primera reacción de los servidores, dicen, pues vamos a quitar la cizaña mala, hay que arrancarla. Esa es la reacción que también nosotros a veces tenemos. En la comunidad cristiana decimos, no debe haber nada malo, todos los cristianos deben ser perfectos. Y a veces decimos, hay que echar fuera a los malos, hay que sacarlos. Y esa era la mentalidad farisaica, que decían que cuando Dios vendría a destruir a los pecadores, a quemarlos con fuego. Y a veces esa mentalidad también está en la comunidad cristiana. Decimos, si alguien no es bueno, pues hay que sacarlo, hay que echarlo fuera. No, nos dice Jesús que hay que crecer juntos.
no es el momento para sacarlos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque son nuestros hermanos y hermanas, sean como sean. Y es riesgoso arrojar a alguien que es nuestro hermano, la presencia de Dios, fuera de la comunidad. Pues por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque esa es la tentación. Pues este no es bueno, hay que echarlo fuera. Es lo que a veces decimos. Pero esa es la realidad humana, es lo que encontramos en la realidad humana. Lo bueno y lo malo. Un joven y una jovencita, pues dicen, les pregunta a alguien, ¿se aman ustedes? Y ellos dicen, sí, sí nos amamos. Y luego les dicen, bueno, pues ya llevan mucho de novios, piensan casarse. Dicen, no, nomás lo que queremos es estar juntos. Entonces, dice uno, bueno, ¿y por qué no se casan? No, pues como quiera estamos bien aquí. ¿Para qué queremos un compromiso? ¿Qué quiere decir eso? Que oye, te voy a amar unos meses nomás, porque quién sabe, no estoy seguro si te amo. Les prometo amarte unos meses y pues ya vemos después si nos separamos o no. Entonces no hay un compromiso y es el problema también que vemos hoy en día. Si no hay un compromiso, pues ¿qué va a hacer de aquello? Si no hay nada, a veces ni lo legal está, ¿verdad? Y cuando no está lo legal, también pues ¿quién va a proteger a los hijos? La ley no los protege. Entonces dices tú, bueno, y aquello que estás haciendo, pues no es riesgoso porque pues no hay un compromiso, en cualquier momento se pueden separar, no hay un compromiso serio, y luego terminan separándose. ¿Quiénes son los afectados? Los hijos. ¿Cuáles van a ser los frutos de aquella relación si no hay un compromiso con Dios y con el uno y con el otro? O a veces también, aparte del compromiso, pues también no hay el decir, bueno, pues yo quiero estar nada más con esta persona. Entonces, como no hay algo que los ata, dicen, pues bueno, pues no tengo un compromiso con esta persona, nomás de palabra, entonces voy a hacer lo que quiera. Entonces es riesgoso, ¿cuáles van a ser los frutos de aquello? Y a veces aquello se disfraza por verdad, pero dicen, padre, pero es que todo es lo que hace todo el mundo. Porque los jóvenes de hoy ya, muchos la piensan para casarse. Padre, pero es lo que hace todo el mundo. Lo otro, el matrimonio ya pasó de moda. Y dices tú, bueno, ¿y por qué dices que pasó de moda? Pues sí, ya todo el mundo lo hace. Bueno, el trigo siempre va a seguir siendo trigo. La cizaña siempre va a seguir siendo cizaña. Aunque los tiempos cambien, no va a dejar de ser cizaña o trigo. Es decir, lo bueno y lo malo va a seguir siendo bueno y va a seguir siendo malo. Eso no cambia. Y eso es lo que nos habla el Evangelio. Siempre Dios es el Dios de la vida. Porque también viene la tentación esa de decir, bueno, pues la iglesia siempre proclama, hay que proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Hay que respetar la vida. Pero luego uno escucha allá afuera y dice, no, pues es que la mujer tiene derecho, esto, lo otro, aquello. Y dice, pues eso es lo que todo el mundo dice, entonces yo tengo el derecho. Y te dejas llevar por aquello y dices, no, pues sí, todos dicen eso, entonces sí tienes razón. Y dices tú, bueno, pues aquello parece como verdad, pero ¿es la verdad o no? Porque el Dios que conocemos es el Dios de la vida. Entonces dices, ¿estás seguro que aquello es la verdad? Y entonces ese es el problema, porque el trigo en el tiempo de Jesús y la cizaña eran igualitos. Crecían juntos y pensabas que era trigo, pero cuando daba el grano es cuando te dabas cuenta y decías, oye, este no es trigo, porque el trigo es amarillo y la cizaña es negra. Y el trigo da la vida, te alimentas con él, y la cizaña si te la comes mueres. ¿Y hasta cuándo te das cuenta? Hasta que ya están los frutos allí. Es cuando descubrías si era trigo o cizaña. Entonces por eso aquel maestro quiere que crezcan juntos.
Tienen que crecer juntos lo bueno y lo malo. Y a veces otra tentación que tenemos también, que decimos, bueno, pues somos cristianos. Y a veces decimos, es que tengo muchas debilidades, siento que no puedo. Todas estas tentaciones y lucho y trato y a veces siento que no puedo. Y a veces lo que quisiera uno es sacar todo lo malo de uno y quedarse nomás con lo bueno. Dice, ¿cómo me cuesta esto? Quisiera no ser así. Y quisiera sacar uno lo malo. Bueno, hijo, hija, pues es la realidad humana, ¿qué te puedo decir? Y siempre la vamos a tener, aquello no va a cambiar. Por eso decía San Francisco de Sales que hay que amar nuestras imperfecciones. Es decir, hay que, aquellas cargas que se nos hacen difíciles, las tentaciones, hay que saberlas sobrellevar con paciencia, con amor. A veces queremos y le decimos a Dios, ya quítame esto, pero ya. Bueno, espérate, Dios sabe cuándo. Dios sabe cuándo, entonces sigue caminando con Dios. Dios ya te sacará de allí, Dios ya te quitará eso, pero tú sigue luchando y no dejes a Dios. Y a eso se refiere precisamente eso que dice, que al final Dios separará la cizaña del trigo y quemará la cizaña. ¿Qué quiere decir que quemará la cizaña? Pues es el fuego del Espíritu que baja y quema lo malo que hay en nosotros. Entonces Dios va a hacer su obra y tarde o temprano te va a quitar aquello malo que está por ahí. La cizaña viene a ser todo el orgullo que a veces tenemos, el egoísmo, a veces el amor a lo material, y nos olvidamos de los pobres, de aquellos. ¿Por qué? Porque yo estoy acumulando, tengo que ahorrar, tengo que hacer esto, estos son mis planes. Oye, aquel se está muriendo de hambre, ¿por qué no le tiendes la mano? No, pues es que yo quiero esto. Ese es el egoísmo también, el apego a lo material. Eso es la cizaña, lo que nos quita también la dignidad humana, las pasiones. Y a veces están ahí y que dices tú, pues es que sigo con esto, voy a buscar esto. Y no quieres buscar aquello que Dios te quiere dar. Pues hay que luchar, en la comunidad cristiana se lucha. Y hay que hacer lo mejor para cambiar. Había Anthony de Melo, en uno de sus libros, tiene esta historia sobre esta mujer que tiene un sueño y en el sueño entra en una tienda y detrás del mostrador ve que está Dios. Y ella va y le pregunta a Dios y le dice, ¿qué es lo que vendes aquí? Dice, pues vendo todo lo que desee tu corazón, puedes encontrar aquí. Entonces ella se pone a ver y dice, bueno, pues quiero que me des una paz interior, que me des fortaleza, que me des felicidad, que todo el mundo, que en todo el mundo haya paz. Dice, no me des eso nomás a mí, a todo el mundo dáselo. Y le dice Dios y le dice, bueno, pero es que, dice, esta no es una tienda de frutas, esta es una tienda de semillas. Es decir, nosotros somos los que tenemos que plantar aquellos frutos, hacerlos crecer. Dios no actúa directamente, casi nunca actúa directamente, sino quiere hacer su obra en nosotros, para que nosotros plantemos lo que es bueno. ¿Sí? Y Él poco a poco nos va ayudando, es su gracia la que nos cambia, la que va sacando lo bueno en nosotros. Y la meta está allá en la otra vida. Entonces, al final, Dios separará lo bueno de lo malo. Y sabremos que la salvación ha llegado cuando Dios abra sus brazos y quite todo lo malo que hay en nosotros y nos dé un abrazo y nos reciba en su reino. Y ese reino pues es en la otra vida. Allí ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber nada más de mal que vemos en este mundo. Entonces, por lo pronto hay que seguir creciendo con lo malo y seguir buscando a Dios, seguir luchando. Dios ya quitará lo malo en su momento. Le pedimos a Dios que nos dé esa fuerza, esa perseverancia para algún día también entrar en su reino y estar con Él. Amén.